Muy bien, vamos a hacer algunas demostraciones, pero antes vamos a hablar de lo que es un poquito los datos de placa, que es otra actividad que por ahí tienen. Este es importante para saber nosotros, bueno, para conocer los valores de corriente, voltaje, potencia, intensidad o incluso el valor de la resistencia en un aparato eléctrico. Y entonces vamos a hacer uso de lo que ya conocíamos. Vamos a hacerlo con algo real, pero bueno, primeramente necesitamos nosotros saber en dónde se ubican los datos de placa de los equipos. Los datos de placa aportan información muy valiosa para precisamente hacer incluso una buena instalación eléctrica, porque va a depender también del equipo o sistema eléctrico que yo vaya a alimentar, el tipo de instalación eléctrica. Entonces, por aquí tengo yo algunos equipos, algunos aparatos que voy a mostrarles nada más como ejemplo y luego vamos a hacer el cálculo para que veamos mediante las mediciones cómo son importantes. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, tengo esta plancha. Cualquier equipo tiene los datos de placa, es raro que no los contengan. Por ejemplo, vamos a mostrarles aquí en esta parte. Aquí se alcanza a ver, son 100, dice 60 Hz, 120 voltios y 1200 watts. ¿Sí? Entonces estos son los datos de placa. Desde luego aporta más información, nos dice la marca, nos dice el modelo, marca, modelo, incluso, bueno, ahí dice características eléctricas, que finalmente es lo que a nosotros sí nos interesa. Entonces, de acuerdo a estos datos, pues nosotros podemos conocer lo demás. Aquí, bueno, voy a anotarle yo aquí para que vean lo que nosotros podemos saber. Por ejemplo, miren, aquí son los datos de placa. Para este aparato, decíamos que este trabaja con, nos dice 60 Hz. Y nos dice que también, en este caso, ya sabemos que es la frecuencia, son 60 Hz. Tenemos que también el voltaje nos dice, bueno, aquí nos dice que son 120 voltios. Y también nos da el valor de la potencia. Si se fijaron, son 1200 watts. Estos son los datos que aporta esa plancha o ese aparato. Como sabemos, pues todos los equipos contienen esos datos. Puede ser cualquiera. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que no conocemos de estos datos? Por ejemplo, si yo quisiera saber la intensidad, pues no la conozco. Aquí la pongo así, no la conozco. No conozco la intensidad. No conozco también, por ejemplo, como es esta plancha, pues es un equipo que genera calor, pues debe tener una resistencia, un elemento que genera calor. Y entonces también, pues voy a ver de qué valor sería su resistencia. Es decir, ahorita no lo aporta los datos de placa de este equipo, pero nosotros sí podemos conocerlos. Para ello, pues hacemos uso de las fórmulas que nosotros ya conocíamos. Para empezar, bueno, pues sabíamos de fórmulas que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Y entonces, de aquí, como si tenemos voltaje y tenemos la potencia, pues solo despejamos la formulita esta y es igual a P entre V. El voltaje está multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo. Ya acomodándolo, pues nos queda así. Sustituyendo, pues, los valores aquí, sabemos que la potencia es de 1200 watts. Y lo vamos a dividir entre el voltaje. El voltaje dice que el aparato
que está diseñado para trabajar con 120 volts, aunque sabemos que el voltaje de línea o el voltaje que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad, pues varía, o sea, no es un valor exacto, pero el equipo está diseñado para eso, entonces dice 120 volts. Aquí haciendo la división de esto, bueno, pues se cancela un 0, nos quedan 120 entre 12, sería 10. La intensidad de corriente son amperes, entonces esa es la intensidad de corriente que debe fluir. Recuerden que este dato de la intensidad de corriente, pues no la conocemos. Esta no nos la aporta los datos de placa o datos eléctricos que tiene este equipo. Pero mediante esta fórmula, pues ya sabemos que nuestro aparato pues consume bastante, son 10 amperes. Sabemos que es uno de los equipos o aparatos que pues casi todo el mundo tenemos en nuestras casas y es de bastante consumo, o sea, es bastante grande el consumo de la corriente eléctrica. Entonces, eso es en cuanto a la intensidad. Ahora, decimos que también podemos nosotros, si quisiéramos, conocer el valor entonces de la resistencia. Para ello también estuvimos viendo el día de ayer que hay una formulita, aquí como les dije, no es necesario aprenderla, pero aquí ya la voy a usar así. Si se acuerdan, la potencia es igual, dice, a V cuadrada sobre la resistencia. Y entonces de aquí solo hay que despejar esta formulita en la cual, bueno, pues vamos a despejar la resistencia. La resistencia va a ser igual a RP o PR igual al V cuadrada, pero pues ya de una vez la pasamos y nos quedaría sobre el valor de la potencia. Y sustituimos aquí los valores en esta formulita y nos dice que, bueno, pues hay que colocar aquí lo que es el valor del voltaje, que son 120, pero esto va a estar al cuadrado. Esto lo vamos a dividir entonces entre el valor de la potencia. La potencia, en este caso, son los 1200 watts. Y haciendo el cálculo de esto, bueno, pues vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo por pasos, serían 120 al cuadrado. Serían 14,400, lo voy a poner aquí también. Ahora sí, dividido entre 1200. Y esto entonces ya me debe dar el resultado. Entonces si hacemos esto, sería 14,400 entre 1200. Esto me da 12 ohms. Creo que sí se ve. Serían entonces 14,400 entre 1200 son 12 ohms. Como ven, entonces yo aquí ya obtuve ¿qué? Obtuve los dos valores de nuestro equipo que no conocíamos. De hecho, este ejemplo es muy similar al que ustedes tienen como actividad. Hay otros ejemplos, pero también como actividad ustedes ya tienen allí un ejemplo similar. Esta sería la manera, bueno, de acuerdo a lo que ayer me preguntaban, nos faltaba de ver esto. Entonces obtuvimos que son los 10 amperes, es lo que va a consumir nuestro sistema o nuestro aparato, en este caso la planchita, y también va a tener una resistencia de 12 ohms, cosa que tampoco pues no conocíamos. Entonces los datos, recuerden, los datos que nos aportaba el aparato, sus características son la frecuencia. Sabemos que la frecuencia pues está diseñado para este país y es 60 Hz. Tenemos también el voltaje. Se supone que es un voltaje de línea común. Y tenemos la potencia que dice que son 1200 watts.
Y pues, como dije, podíamos conocer nosotros también la intensidad de corriente y el valor de esa resistencia, puesto que es un equipo o aparato que nos genera calor. Decimos, pues debe tener un valor resistivo. Entonces, son 10 y 12 amperes. Vamos nosotros entonces a medirlos, a ver si es cierto. Entonces, se supone, pues esto es solo comprobar esto que hicimos ahorita en teoría. Entonces, bien, aquí está el equipo o el aparato. Este, pues desde luego lo tenemos que conectar, pero primeramente lo que debo yo de hacer, pues es medir el valor de la resistencia. Para medir el valor de la resistencia, porque pues en estos aparatos nos da en la clavija o en las puntas de conexión. Esto si quisiera lo puedo desarmar, pero bueno, en nuestras puntas yo puedo checar el valor de la resistencia, así, sin calentarse. Entonces para ello uso un multímetro en la función, voy a colocarlo en la función del ómetro. Como digo, nuevamente, pues vuelvo a explicar cómo se usa el aparato en función de ómetro, esto con el fin de reforzar lo que hemos visto. Yo espero que, pues con el uso del multímetro en sus diferentes funciones ya esté claro y podamos nosotros hacer las mediciones de lo que nosotros tengamos ahí en el momento. Entonces, primeramente, decíamos las puntas, la negra siempre va al común, en donde me dice común, la punta negra, esa no se mueve, o no debe de moverse de allí, punta negra, va al común, esa de allí no se cambia para ninguna función. Y la punta roja es la que se cambia, puesto que tenemos varias ranuras aquí, tenemos varias ranuras, y entonces aquí va a depender lo que yo vaya a medir. Por ejemplo, aquí, si yo tengo la A mayúscula, sabemos que es amper. Luego tengo la M minúscula, A mayúscula, son para medir milésimas de amper. Entonces, y del otro lado, pues tengo ya lo que es, dice allí, tengo un simbolito de diodo que sería para probador de diodos, pero bueno, ahorita no estamos hablando de diodos. Tengo la V de voltios, tengo la omega, que significa que lo puedo usar como ómetro, y ahí debo pues de colocar la punta, porque voy a tratar o voy a medir los ohms. Y también tenemos una HZ, pues también puedo medir la frecuencia. Entonces coloco ahí la punta roja donde me dice que puedo medir ohms. Eso es como primer paso, decíamos. Y el segundo paso sería, entonces, una vez que ya coloqué las puntas, ubico dónde están los ohms. Sabemos que depende del multímetro, pues no están en la misma posición, pueden estar en cualquier lado. Entonces ubico donde yo tenga ohms, y como va a ser una lectura baja, aquí estamos viendo que tengo una de 200, luego sigue una de 2K, luego sigue una de 20K, y así hay otras. Pero bueno, yo como voy a medir, dice allí, según el cálculo que nos dio, pues serían 12 ohms. En la escala de 200 es suficiente. Entonces, allí lo coloco, y entonces voy a medir el valor de resistencia. Me debe dar, si no exacto, aproximado. Sabemos que las resistencias tienen un valor de tolerancia, el cual pues fluctúa alrededor del valor que nos marcan o que obtenemos. Entonces, la coloco aquí en estas dos puntas y veo el valor que me da. Miren, vean cuánto, vamos a ver, cuánto nos está dando. Aquí está, nos está dando 13.4 ohms. O sea, el resultado nos dio 12 exactos. Entonces, son 13 ohms. Nos va a dar un valor aproximado. Entonces aquí, esto es ya midiéndolo, sabemos que, bueno, pues los cálculos que hacemos son importantes porque nos dan una idea de cómo está. Ahora, ahorita al usar el multímetro, bueno, estamos comprobando que el valor de la resistencia, pues que está bien, ¿no? O sea, si fuera un valor ya muy grande, entonces diríamos algo no está bien. Generalmente los
equipos que utilizan resistencias como elementos calefactores van a tener valores de resistencia muy bajos. De hecho, deben de ser debajo de 50 ohms si son para generar calor, del tipo que sea. No debe de ser muy grande porque la corriente que fluiría si se aumenta la resistencia, pues es muy... si aumenta la resistencia, el valor de la corriente es pequeña. Eso nos dice la ley de Ohm. Entonces, eso nos da una idea, pues, también de dónde podemos o para qué nos sirve aplicar la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, eso es en cuanto al valor de resistencia, que nos dio 12. Ahora, si yo conecto esta, voy a medir entonces la intensidad de corriente. Nada más recuerden, este debe de estar, pues, se supone que como encendido para que esté conectado, porque esto internamente tiene un dispositivo mecánico que normalmente se le conoce como termostato, el cual, bueno, pues activa y desactiva el encendido. Debe estar entonces encendido y vamos nosotros a medir la intensidad de corriente. Aquí, como la tengo que medir en serie, pues yo necesito medirla en una de las puntas, en cualquiera de las dos puntas. O sea, no hay una, digamos, una regla que tiene que ser en una. Sabemos que la corriente fluye por un conductor o por un hilo y luego regresa. Entonces, vamos a hacerlo así. Yo aquí ya le abrí previamente aquí a estos cables para medirlo en una de las puntas, cualquiera de las dos. Vamos entonces a hacer la medición, pero esta, como dijimos, debe de estar pues conectada. Debe estar conectada. Si no la conecto, pues no tiene energía y no va a haber flujo de corriente, como decimos. Y pues no me da ninguna medición. Aquí tengo el amperímetro de gancho, lo puedo hacer también con el otro, pero bueno, voy a hacerlo con este. Sabemos que pues nada más hay que enganchar el hilo y nos va a marcar aquí en la pantalla un valor. Primero debo de seleccionarlo. Recuerden, aquí yo puedo tener amperes de directa o puedo tener también amperes de alterna. ¿Sí? Entonces, aquí nada más lo selecciono aquí, ya lo tengo, miren. Aquí ya está en amperes. Bueno, aquí a lo mejor con la perilla del mismo color no se nota, pero voy a marcarle aquí para que vean lo que está seleccionando. Aquí ya lo marqué y está seleccionando amperes de alterna. Sí, ahí se ve. Entonces, vamos a hacer la medición. Como les dije, hay que conectarla primero. Bueno, aquí primero la voy a... Aquí está ya enganchado en uno de los hilos. Como ven, puede ser en cualquiera y me debe dar el mismo valor. Entonces, voy a conectarla y va a fluir corriente. Por la resistencia va a fluir una corriente que va a pasar por nuestra plancha y entonces va a darnos un valor. Miren, ¿cuánto me da? Son, no sé si se ve, 9.84. En el valor que nosotros calculamos, por ahí nos daba 10 amperes. Aquí me da 9.8, 9.85 amperes. Es una corriente grande. Como decíamos, estos aparatos que son o que contienen una resistencia calefactora, pues consumen mucha energía. 9 amperes de corriente es mucha, es muchísima. Porque de hecho en nuestras casas, vamos a ver la semana que viene que pues la pastilla termomagnética o el sistema que protege la instalación eléctrica generalmente debe de ser de 30 amperes. Entonces aquí dijéramos que ya tenemos una tercera parte prácticamente de la corriente consumida. Entonces aquí estaríamos absorbiendo con este aparato una tercera parte de la capacidad de nuestra instalación. Por eso es que cuando conectan varios equipos que consumen bastante energía, como puede ser una plancha, puede ser un horno, puede ser un horno eléctrico a base de resistencias o un horno de microondas, pues se puede botar
la pastilla, como decimos normalmente, debido a que el flujo de corriente o el consumo es excesivo, por lo tanto, pues nos alcanza a botar por allí, que eso es algo normal, a excepción de que hubiera por allí un corto, como decíamos, un cortocircuito también hace que fluya una corriente exagerada y bote allí el sistema de protección. Pero bueno, esto ya nos da una idea más clara de que estos equipos que contienen, sobre todo los que contienen resistencia, pues van a consumir una corriente exagerada o muy elevada. Entonces, como vieron aquí en este ejemplo de la plancha, es muy similar al que ustedes tienen allí como actividad. Espero que pues puedan hacer pues esa es una actividad. En cuanto a los medidores, también yo espero y tengo la confianza de que ya los van a poder usar, sea el que sea. Yo aquí he usado estos porque aquí los tengo, pero si ustedes solo tienen un multímetro, nada más hay que usarlo adecuadamente y vamos a poder hacer las mediciones que por ahí nos pide también la otra actividad. Que pues para la actividad que por ahí tienen en la plataforma, pues no es una actividad en la que vayan a medir intensidad de corriente, sin embargo, sí pueden calcularlo también y medirla, pero yo supuse que muchos de los multímetros, a lo mejor que algunos de ustedes tienen, no van a poder medir o hacer una medición de corriente alterna, puesto que los circuitos sugeridos son para alimentarlos con corriente alterna, y algunos multímetros solo miden corriente directa, voltaje o corriente, intensidad de corriente, pero en directo. Entonces, lo van a hacer en alterna, así es que de ese modo no van a tener problema. Y pues les decía de este de gancho, pero pues también es lo mismo. Nada más estos se utilizan para medir corrientes muy grandes. Decía que estos son ya más de tipo industrial, en donde muchas de las veces se requiere saber la cantidad de corriente que fluye para un motor eléctrico, los cuales sí consumen bastante energía. Pero entonces, bueno, también tengo la confianza, pues, de que sí van a poder usar ya estos multímetros. Y también, bueno, les quería mostrar esto de la resistencia. Esta no nos podemos calentar. Sí, me gustaría calentarlas, pero como se ponen al rojo vivo, pues estas nos pueden quemar aquí en el caso de que estamos trabajando sobre esta mesa. Estas nada más tengan cuidado cuando se trabaje con resistencias, porque sí se ponen al rojo vivo y con cualquier toquecito pues es peligroso, ¿verdad? Cualquier rozón que tengamos ya cuando esté trabajando. Eso aparte de la descarga, que bueno, ahí no ocurre descarga eléctrica, lo único que tenemos, o choque eléctrico, lo que tenemos es pues una quemadura, entonces pues también es algo desagradable. Pero por su parte, estos elementos, es una resistencia, también nos dan unos datos. En los datos que aquí nos da, pues nos dice también esta resistencia, por ejemplo, es muy parecida. Nos dice 1300, a ver si se alcanza a ver, por aquí la voy a mostrar, pero... Ahí nos dice 1300, 127 voltios, 60 Hz, dice con una tolerancia de más o menos el 10%. ¿Qué significa? Que el valor no es tan exacto. Serían 127 volts, 60 Hz y 1300 watts. ¿Cuál sería la corriente que fluye por esta resistencia? Pues también se pudiera calcular. Entonces, lo podemos hacer así rápido, nada más para que vean que también pues es de cualquier elemento, incluso de un motor también se puede. El motor sí nos da datos un poquito más precisos, pero bueno, vamos a ver, aquí hacer un ejemplo para esta resistencia que nos dice que son 1300 watts, bueno, nos da una potencia igual a 1300 watts, y nos dice que un voltaje, allí nos dice que 127 voltios, la intensidad no la da, o sea, aquí me da también el valor de la frecuencia, que dice que son 60 Hz, pero tampoco conozco la intensidad, entonces esta tampoco la conozco, ni tampoco conozco el valor de la resistencia. Yo aquí fácilmente pudiera medirla,
pero bueno, estos cálculos o estas formulitas que usamos nos sirven para comprobar que el valor debe ser, pues, casi exacto. Recuerden que incluso me dice allí que tiene el 10% de tolerancia. Eso quiere decir que no es exacto su valor. Puede fluctuar por ahí entre un 10% más arriba o un 10% más abajo. Entonces aquí hacemos el cálculo rápido. Decíamos de P es igual a B por I. Nosotros despejamos la fórmula, I es igual a P entre B. Y entonces la potencia aquí sí nos la da, son los 1300 watts. Y lo dividimos entre el voltaje que nos dice que aquí, que está diseñada para 127 volts. Y entonces aquí podemos hacer el cálculo. Serían los 1300 entre 127. Y nos da 10.2 amperes. Esta sería la corriente que fluiría por esta resistencia. Nosotros al conectarla, esa es la intensidad de corriente que tendríamos ahí. Entonces, eso es lo que nosotros veríamos. Y ahorita calculamos así rápido, esto ya me está pidiendo el tiempo. Vamos a ver pues que nos falta la resistencia. Decíamos de P es igual a B cuadrada sobre R. Despejamos la R que nos da el B cuadrada sobre la potencia. Y esto nos da el voltaje, son los 127 dividido entre la potencia, los 1300 watts. Nada más que esto, dijimos, el voltaje está al cuadrado. Hacemos el cálculo ya directo, entonces son 127 al cuadrado. Esto dividido entre 1300 watts. Entonces esto me da 12.40. 12.4 ohms. Este es el valor que me estaría dando, 12.4 ohms. La intensidad de corriente no la voy a medir, solo voy a medir entonces el valor de la resistencia. Aquí lo tengo, entonces voy a hacer la medición. Selecciono como ohmómetro. Y pues este es el valor, me está dando 11.1. El valor que me dio calculado son 12.4, pero recuerden que pues tiene un valor de tolerancia, es decir, todos tienen tolerancia, tanto el voltaje como lo que vendría a ser el valor de la resistencia. Por lo mismo, la intensidad de corriente también pues es diferente. Bueno, pues esto es lo que les queríamos mostrar, porque aquí ya me está pidiendo el tiempo. Entonces, si hay alguna pregunta, podemos hacerla. Tenemos un minuto casi ya nomás para, si alguien tiene alguna pregunta o sugerencia, algo que quieran decir. Yo, profe, para una televisión, ¿es normal que una resistencia me esté dando de 151? ¿De cuánto es el valor de tu resistencia? O sea, Bueno, los datos que tiene la televisión es de 120 voltios, frecuencia 60 y wattaje maneja de 95. sí, bueno, es que ahí entra en conjunto todo lo que tiene, puesto que no es una resistencia como tal, o sea, tiene varios elementos que el circuito o la alimentación recibe. Entonces, sí, es normal eso, o sea, eso es debido a los componentes electrónicos que tiene en la fuente de alimentación a la entrada. Gracias. Sí. Pues no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, pues aquí ya me está pidiendo, me está dando ya límite de tiempo. Bueno, entonces si no, nos vemos mañana, pasen bonito fin de semana. El próximo lunes nos vemos a la misma hora.
pues con la misma contraseña, el mismo ID. Y pues no olviden mandarnos las tareas, por favor. Gracias.